Circuitos LCR. Un circuito en serie tiene un capacitor de 0.25 por 10 a la menos 6 faradios, un resistor de 5 por 10 a la 3 ohmios y un inductor de 1 henry. La carga inicial del capacitor es 0. Si se conecta el circuito a una batería de 12 voltios y se cierra al tiempo t igual 0 segundos, determinar la carga del capacitor al tiempo t igual 0.001 segundos. Para resolver este tipo de ejercicios, primeramente se debe realizar un diagrama, en el cual conste una inductancia, una resistencia, una capacitancia y el voltaje aplicado al circuito. Datos. La capacitancia es igual a 0.25 por 10 a la menos 6 faradios. La resistencia es igual a 5 por 10 a la 3 ohmios y la inductancia es igual a 1 henry. Al tener en el circuito una resistencia, un capacitor y un inductor, como podemos observar en el diagrama, la ecuación del sistema es igual a voltaje de la inductancia más voltaje de la resistencia más voltaje de la capacitancia es igual a la intensidad de corriente en el circuito, donde el voltaje de la inductancia es igual a la inductancia por la primera derivada de la intensidad de corriente con respecto al tiempo. El voltaje de la resistencia es igual a la intensidad de corriente por la resistencia y el voltaje de la capacitancia es igual a la carga sobre la capacitancia. Reemplazando en la ecuación 1 tenemos que la intensidad total de corriente en el circuito es igual a la inductancia por la primera derivada de la intensidad de corriente con respecto al tiempo más la intensidad de corriente por la resistencia más la carga sobre la capacitancia. Utilizando la ecuación de intensidad de corriente, que es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, y nuevamente derivando con respecto al tiempo, tenemos que la primera derivada de la intensidad de corriente con respecto al tiempo es igual a la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo al cuadrado. Tenemos que la intensidad de corriente total es igual a la inductancia por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, más la primera derivada de la carga con respecto al tiempo por la resistencia, más la carga sobre la capacitancia. Poniendo en nuestra notación aprendida en clases que a y2' más y' más c es igual a una función de x, tenemos que la inductancia por q2' más la resistencia q' más Q sobre la capacitancia es igual a la intensidad de corriente total en el circuito, a la cual le vamos a llamar la ecuación 2. Reemplazando los datos en la ecuación 2, tenemos que Q2' más 5 por 10 a la menos 3 a la tercera por Q' más 4 por 10 a la sexta es igual a 12. Para obtener la solución homogénea, igualamos esta expresión a 0. Para ello aplicamos el artificio de que Q es igual a E a la mx. Derivando esta expresión tenemos que Q' va a ser igual a M por E a la mx y la segunda derivada sería M cuadrado por E a la mx. Reemplazando estos valores en la ecuación 4 tenemos que M al cuadrado por E a la mx más 5 por 10 a la 3 por M E a la mx más 4 por 10 a la 6 por e a la mx es igual a 0. Sacando factor común e a la mx y resolviendo la ecuación de segundo grado, tenemos que m1 es igual a menos 1000, m2 es igual a menos 4000. Por ende, la solución homogénea va a ser igual a c1 e a la m1t más c2 e a la m2t, la cual vamos a llamar la ecuación 5. Reemplazando m1 y m2 en la ecuación 5 tenemos que la solución homogénea es igual a C1 por e a la menos 1000t más C2 e a la menos 4000t. Para obtener la solución general, primero debemos encontrar la solución particular de la ecuación. Para ello tenemos que la ecuación Q2' más 5 por 10 a la 3 Q' más 4 por 10 a la 6 es igual a 12. Utilizando el operador anulador en la ecuación 6, el cual es d por d cuadrado más 5 por 10 a la menos 3d más 4 por 10 a la 6 es igual a d sobre 12. Sabemos que aplicando el operador anulador
en esta parte de aquí nos va a dar igual a 0. Con ello obtenemos que m por m al cuadrado más 5 por 10 a la 3 m más 4 por 10 a la 6 es igual a 0, donde m1 va a ser igual a 0, m2 va a ser igual a menos 1000, m3 va a ser igual a menos 4000. Entonces, Q general va a ser igual a C1 e a la menos 1000t más C2 e a la menos 4000t más C3 e a la 0t, el cual va a ser igual, esta parte de aquí, solo va a ser igual a C3. La solución general del sistema es igual a Q homogénea más Q particular. Q es igual a C1 e a la menos 1000t más C2 e a la menos 4000t más C3 e a la 0t. Este término de aquí va a ser igual a C3 únicamente, porque e elevado a la 0 nos da 1. Para encontrar la constante C3 utilizamos el artificio de que Q particular es igual a Q particular prima va a ser igual a 0, ya que A es una constante, por tanto la segunda derivada también va a ser igual a 0. Reemplazando en la ecuación 6 tenemos que 0 más 5 por 10 a la 3 por 0 más 4 por 10 a la sexta por A es igual a 12. Entonces A va a ser igual a 3 por 10 a la menos 6. Reemplazamos en la ecuación anterior y tenemos que Q es igual a C1 e a la menos 1000t más C2 e a la menos 4000t más 3 por 10 a la menos 6. Para encontrar las otras dos constantes restantes utilizamos las condiciones iniciales dadas por el ejercicio, las cuales son la carga al tiempo 0 es igual a 0, Q de 0 es igual a 0, entonces 0 es igual a C1 e a la 0 más C2 e a la 0 más 3 por 10 a la menos 6, del cual vamos a obtener una ecuación la cual le vamos a llamar 7, que es igual a 0 es igual a C1 más C2 más 3 por 10 a la menos 6. La carga inicial del capacitor es 0. Q' de 0 es igual a la intensidad de corriente, el cual es igual a 0 al tiempo 0. Q es igual a C1 e a la menos 1000t más C2 e a la menos 4000t más 3 por 10 a la menos 6. Q' va a ser la derivada de la expresión anterior, menos 1000 por C1 e a la menos 1000t menos 4 por C2 e a la menos 4000t. 0 es igual a menos 1000 por C1 e a la menos 1000t menos 4000 por C2 e a la menos 4000t, la cual lo vamos a llamar la ecuación 8. Resolviendo el sistema de ecuaciones formadas por la ecuación 7 y 8, obtenemos que C1 es igual a menos 4 por 10 a la menos 6, C2 es igual a 10 a la menos 6. La carga de circuito LCR para cualquier tiempo es igual a menos 4 por 10 a la menos 6 por E a la menos 1000t más 10 a la menos 6 por E a la menos 4000t más 3 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga del capacitor para t igual 0.001 segundos es igual a 1.546 por 10 a la menos 6 coulombs. Y ahí tenemos resuelto nuestro ejercicio.